Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Explica San Beda el Venerable que en sentido místico el monte sobre el que Jesús eligió a sus apóstoles da a entender la elevación de la santidad que debía encontrarse en ellos. Y después desciende con ellos a la llanura para hacerles comprender que sin barreras ningunas tenían que extender, propagándolo por todos los puntos cardinales, su evangelio, a partir de la santidad de quienes bajan del monte, de quienes se llenan de Dios en la oración. Es consolador pensar que todos los meses celebramos a uno o a más de un apóstol. Así como son 12 los meses del año, son 12 las columnas sobre las cuales se funda la Iglesia. Son 12 las tribus de Israel. Son 12 los amigos del Señor. Y estos de hoy, sobre todo el primero de ellos, son un poco más desconocidos. Simón el Celotes tenía que ser un hombre aguerrido y lleno de impulsividad, porque los celotes eran como un partido dentro de los judíos que velaban a veces con excesivo rigorismo y celo, de ahí su nombre, por la ortodoxia de la doctrina y por el culto divino. Y Jesús necesitaba gente así, lo mismo que a Juan y Andrés les pondrá de mote los Boanerges, los hijos del trueno, y, mejor dicho, a Juan y a nuestro Santiago, lo mismo que a Pedro, el hermano de Andrés, le llamará Kefas, piedra. En este caso era un celotes el que llamó en su seguimiento. Y el otro, Judas, el de Santiago, si hemos de atender a las leyendas, era muy parecido a Jesús, tanto que le confundían a veces físicamente con él. Se comprende que sería de lejos, porque la belleza del Hijo de la Virgen sería incomparable, pero era algo pariente de Jesús. Y se le parecía, por eso nos lo pintan a Judas con un medallón en el pecho y en él representada la cara de Cristo. Y después un hacha o un cuchillo como símbolo del martirio que sufrió. No sabemos por qué, pero no será gratuito el hecho de que el pueblo se encomienda a él para obtener favores muy difíciles. Es abogado de las causas desesperadas, San Judas Tadeo, y se ven colas muy largas en este día de hoy, en no pocas iglesias españolas y también en cualquier día 28 de otro mes. Que hayan hecho en eso mucho de superstición, no cabe duda, pero tampoco ofrece duda el hecho de que esas gentes sencillas buscan la intercesión del apóstol porque la han comprobado en otras ocasiones. No tenemos, como pasa en muchos casos del santoral antiguo, datos documentales de su martirio, sino estos que nos ofrecen los instrumentos de la iconografía, con que se nos los representa, la sierra, el cuchillo, el hacha, porque también tiene algo que ver con el hecho de que son llamados, en cuanto a apóstoles, arquitectos de la casa de Dios. Pero hay en Judas un detalle muy bonito que sí conocemos, y es aquella ocasión en que en el cenáculo, en un momento tan álgido como la víspera de la Pasión, cortando el discurso de Jesús con la intimidad con que pueden hacer esto los amigos muy estrechos, y viendo que el Divino Maestro estaba hablándoles muy profundamente, sintiéndose el bueno de Judas muy privilegiado
por el cariño de Jesús, de repente le pregunta: bueno, maestro, ¿qué es lo que pasa para que tú te manifiestes así a nosotros y no a todo el mundo? Es muy bonito este detalle, porque es como decirle Judas a Jesús: ¿por qué nos quieres tanto? ¿Por qué has confiado tanto en nosotros? Mira cómo somos, de brutos, de impulsivos, de metepatas, que no te entendemos, y sin embargo nos has escogido como amigos íntimos. Estas cosas tan interesantes que estás diciendo aquí, no se las dices a todo el mundo. ¿Por qué a nosotros? Y entonces Judas fue el bendito culpable de que Jesús, no contestando directamente como solía hacer nuestro divino Maestro, le dice esa palabra que hemos meditado 100 veces, cuando queremos saborear el misterio inefable de la inhabitación trinitaria en nuestra alma en gracia. Jesús le responde: ¿tú quieres saber por qué os digo esto a vosotros? Pues atiende. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Esta es la fundamentación bíblica de toda la doctrina maravillosa de la morada de las tres divinas personas en el alma del justo. Y esta palabra la dice Jesús después de aquella confidencial, íntima provocación a que le somete su amigo Judas. Los dos apóstoles, nos dice la tradición, que fueron a evangelizar a Armenia y a Persia y sufrieron el martirio en el año 47 en la ciudad de Suanir, por tanto de los primeros, porque tengamos en cuenta que en torno al año 35 de nuestra era es cuando muere y resucita Jesucristo. Y además, en el caso de Judas, tenemos que agradecerle que nos haya dejado una carta. No es muy larga, pero es muy interesante. No haríamos nada del otro mundo en ocupar hoy 10 o 15 minutos en leer esta epístola de San Judas. Hemos celebrado misa muchas veces, muchos días, a las 7 en punto de la mañana, sobre las reliquias de San Judas y San Simón, en un altar de la Basílica Vaticana, en el cual precisamente Juan XXIII quiso colocar un mosaico de San José, patrono de la Iglesia Universal, porque hasta entonces no estaba en la Basílica de San Pedro. Y allí, en la parte izquierda del crucero, según se mira al baldaquino, es donde estaba el centro del circo de Nerón, que no coincide exactamente con el trazado de la actual basílica, sino in oblicuo, en diagonal. Pues bien, el centro de aquel circo, donde tantos y tantos cristianos fueron mártires, y sobre todo los apóstoles, Pedro y Pablo, es el lugar escogido para que reposen las reliquias de Simón y Judas. Y allí, con mucha emoción, como digo, he podido celebrar muchas veces la Santa Misa. Que San Simón y San Judas nos enseñen a parecernos a Jesús. Qué bonito que también a nosotros nos confundieran un poco con Jesús. Que María Santísima, Regina Apostolorum, nos enamore de ese Jesucristo al que podemos decirle también nosotros: ¿y por qué quieres ser tan amigo nuestro? ¿Por qué nos haces confidencias y tienes con nosotros predilecciones que no tienes con los demás? Y él nos contestará: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Así sea.